esos tiempos de infancia y de juventud, tristemente pasados en muchos de los casos, ¿verdad? Pero que a nosotros nos gusta recordar con esta espectacular puesta en escena que sin duda alguna lleva un trabajo exhaustivo realizado por miembros de la comisión. No podía faltar el túnel del terror, la habitación, forma sus diferentes escalas con el fin de que sean ajustados y de qué manera. Y vamos desfilando con todo ello, seguimos avanzando en nuestra parte de feria con esas diferentes atracciones, seguimos desfilando con algo tan tradicional, tan ejemplar, tan escalofriante como es el tío vivo de toda la vida. Nuestro tío vivo en particular formando una escena increíble con un solo miembro de la comisión, una sola miembro de la comisión que hace que gire y gire y que nos transporte también en el tiempo para esos tiempos para que nos lleve en aquellos días en los que el tío vivo formaba parte de nuestro país. Mucho más moderno a lo que nos llega a continuación, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con las montañas rusas, con esos aparatos que nos llevan al ritmo vertiginoso y que, por supuesto, hace que nos suba la adrenalina y de qué manera en esta tarde de feria. Seguimos avanzando en nuestra comparsa, la comparsa del club que en el día de hoy continúa con sus participaciones, continúa la segunda participación en esta cabalgada del Ninot que se saca ustedes el pas definitiu a una festa fallera que ja s'apropa, que la tenim pues, de todos nosotros y que anem a disfrutar y de qué manera. Espectacular lo que nos ocurre con ese ritmo vertiginoso. Con estos jóvenes que han pasado un vértigo bueno y de qué de las diferentes ferias que podemos encontrar en cuántos acontecimientos tienen que ver con la vida social. Con la feria del vehículo de ocasión, pues la trasladásemos en el tiempo, puesto que continúa en la memoria y en el cor de todos los valencianos que deberes recordemos el simulador de vuelos, cómo ha ido volando la pasta de la Diputación y de todas estas cosas. Un viaje inolvidable en que estaba simulando en su presencia. Ocas Vivo, atención, sorteo, todos los valencianos, todas las personas que están registradas en nuestra ciudad pueden asistir a desmasquetar, lo sorteamos y llegamos al balcón, pero claro, en horarios de oficina, en horarios de trabajo. Igual podemos encontrar un enterrador que, por supuesto, la bicicleta del alcalde, que un vendedor de la once, que una monja, a cualquiera que le ha tocado, tiene la posibilidad de disfrutar de la masqueta en el balcón. Primero las figuras, la segunda las figuras, perdón, que va cerrando nuestra comparsa, otro balcón muy diferente es el que está viviendo la derecha. Hay nuestros concejales, banderas y versión y otras cosas de museo. Esas cuestiones que tienen que ver con el mundo de las fallas, con el jefe, ¿no? Regidor de Cultura Festiva del Ayuntamiento, creo que las banderas no van a ir, no, un poquito más para allá, por favor. Vamos con eso, es un poquito, vamos a intentar colocar las banderas en algunas cosas, en algunos sitios. Ahí tenemos al regidor de Cultura Festiva, siempre acompañado, siempre acompañado al regidor de Cultura Festiva. ¿Será la familia mayor de Valencia? No, será la Comunidad Mayor, no, será Amparo Picó. Es Amparo Picó. No se separa de la espalda. No se separa, ay, atención, bueno, ahí vamos a hacer un significado muy especial porque mucha atención. Hemos conseguido, tanto que nos gusta, que le gusta al regidor, esto de las redes sociales, unos versitos de nada, por una cuestión simple, de varias condiciones, que van a una festa, que van a discoteca, vosotros lo que hacéis, pues van a una festa, unos programas de Marón, en juntat al Papá Noel, en el Magues, en el Rey Max, i hem fet el programa és el menor que volia el nostre Pere Fuset. Lo que queremos, ahora que ya ves, vamos a contar la vida, ahora que de la puerta. ¡Hala! ¡Jolín, macho! ¿Qué os comeráis?
municipal. Rendir